Amén. Y el título del mensaje yo he puesto: echa fuera de tu vida todo aquello que quiera mantener a Cristo fuera de tu mente y de tu corazón. Porque hay cosas que quieren que el Señor, pues de alguna manera, esté un poquito ahí alejado de nosotros. Amén. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 8 hasta el 11. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueses a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. ¿Saben? Dice la Biblia, hermanos, lo hemos leído, dice la palabra del Señor, que Dios separó a Lot de Abraham, e hizo, hermanos, que Abraham fuera al lugar donde Dios lo iba a prosperar. Miren, quiero abrir así el mensaje. Quiero decirte, hermanos, que muchas veces Dios nos va a mandar a que apartemos de nuestra vida gente que no nos dejará ver la bendición que Dios tiene preparada para dárnosla. Amén. Porque para poder recibir la bendición de Dios, tendremos que apartar lo terrenal para poder recibir lo espiritual. Amén. Y esto muchas veces también implicará, hermanos, apartar a personas, escuchen, apartar a personas que no nos ayudarán en nada, sino que más bien te estarán estorbando en tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, hasta que no apartemos de nuestra vida y dejemos atrás, hermanos, a Taré, que significa demora, el nombre de Taré significa demora. Quiero decirte que jamás Dios podrá revelar a Abraham, el padre de multitudes. Hasta que no dejemos atrás a Jacob, al suplantador, al estafador y al engañador, jamás Dios podrá revelar en tu vida al Israel que llevas dentro, que es el príncipe del pueblo del Señor. Hasta que no dejes atrás, hermanos, el viejo hombre llamado Simón, que es esa persona endeble, sin firmeza, sin solidez, sin estabilidad. Quiero decirte que jamás Dios podrá revelar en tu vida al Pedro, a la roca, a la cosa estable, cosa con firmeza, cosa con solidez. Hasta que no dejes atrás, gloria al nombre del Señor, a Saulo, aquella persona que es un perseguidor de la iglesia y un maltratador de su obra. Quiero decirte que jamás Dios podrá revelar al Pablo que está dentro de ti para ser, hermanos, el padre de la doctrina. Hasta que no dejes atrás a Mara. ¿Saben el nombre de Mara? Significa angustia, tristeza, dolor, desolación, amargura en el alma. Pues hasta que no dejes atrás, hasta que no deseses, hermanos, a la Mara que está dentro de ti, jamás Dios podrá revelar, hermanos, a la Noemí que se encuentra dentro de ti, que es la placentera, la alegre, la dichosa, la feliz, la que tiene contentamiento, la que tiene gozo en el alma. Bendecido y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermanos? Que hasta que no nos despojemos, escuchen, hasta que no nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, jamás Dios nos podrá vestir del nuevo hombre que está creado según Dios para toda santidad, para toda justicia y para toda la verdad. ¿Cuántos me ayudan y levantan sus manos y gritan amén? Ahora bien, miren, saben, hoy por desgracia, escuchen, dentro de nuestro pueblo hay gente que todavía sigue con la mentalidad y con la visión de Lot. Por desgracia. ¿Saben por qué? Porque solamente quieren elegir la llanura, lo fácil, lo que nos agrada, lo que nos gusta. Gloria a Dios. O sea, que hay muchos Lot hoy dentro del pueblo de
Dios que eligen lo fácil, lo sencillo y lo cómodo. Y quiero decirte con mucho respeto que Dios no es cómplice de vagos. Por lo tanto, hermano y hermana, si quieres que Dios te muestre, hay un requisito. Y el requisito no es estar en la llanura, el requisito es estar en el monte. Si quieres ver su gloria, hay un requisito. Y el requisito, hermanos, es subir. Si quieres ver su gloria, hay un requisito. Y el requisito también es subir al monte. ¿Saben algo? Miren, yo no creo, hermanos, escuchen. Yo no creo en los visionarios de calle. Porque hoy hay mucho visionario de calle. Hoy se está moviendo mucho el veo, el siento y el digo. Yo no creo en los visionarios de calle, hermanos. Creo, señores, o mejor dicho, yo no creo en los cristianos sin esfuerzo. ¿Saben que la salvación es gratuita? Dios te ha regalado la salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Quiere decir que somos salvos porque a Dios le ha placido. Dios nos lo ha regalado, Carlos. La salvación es gratuita, pero la bendición hay que pagarla. ¿Qué te parece? Por eso, hermano, yo no creo en los cristianos sin esfuerzo. ¿Saben? En la Escritura, hermanos, podemos ver que las promesas de Dios, todas las promesas que Dios estableció, Dios no las dio en los llanos, sino que las promesas de Dios están en los montes. La promesa de Dios no está en la comodidad, en lo sencillo, en lo fácil, no. La promesa de Dios, Dios da la promesa, hermanos, y te bendice con las promesas cuando está el esfuerzo, el trabajo, el compromiso y el ánimo. Amén. Por lo tanto, iglesia, muchos siglos después, la Biblia nos enseña que fue en otro monte donde la humanidad, le como la cara a Dios, hermanos, donde la humanidad nunca más sería la misma, porque Dios haría caer allí la semilla que resucitaría a su Hijo Jesucristo. Por eso, Dios te dice en esta tarde, ya entramos, no desciendas al valle. A ver, hermanitas, Dios te dice, no descendáis al valle. Dios te dice en esta tarde, iglesia de la pequeña villa, hay que subir al monte. Por lo tanto, con mucho respeto, miren, el que sube, adora. Vive de la adoración. El que desciende, devora. No hay quien pare a su lado. Bendigo a Dios. El que sube, busca la adoración. Siempre está buscando a Dios, siempre hay una alabanza en su boca, siempre hay un cántico en su alma. Pero el que baja, el que desciende, se alimenta de la emoción. ¿Han visto qué diferencia hay entre subir y bajar? Por lo tanto, ¿quieres bendición? Tienes que subir al monte. ¿Quieres ver su gloria? Tienes que pagar el precio. ¿Quieres gloria para tu casa? Al monte. ¿Quieres bendición para tus hijos? Al monte. ¿Quieres bendición para los tuyos? Al monte. ¿Quieres gloria para esta iglesia? Al monte. Perdónenme, hermanos, no hay otro mensaje, señores. El evangelio no tiene atajos. El evangelio no tiene caminos ocultos para alcanzar las cosas. Si quieres bendición, tienes que esforzarte. Si quieres gloria, tienes que pagarla. Si quieres unción, tienes que subir al monte. ¿Saben por qué? Porque fue en un monte donde Moisés contempló la tierra prometida. Y será sobre un monte donde Cristo pondrá sus pies de nuevo cuando regrese de nuevo aquí a la tierra. Fue en el monte donde Jesús se transfiguró y mostró su gloria. Fue en el monte donde se multiplicaron los peces y también los panes. Fue en el monte donde se predicaron las bienaventuranzas. Fue en el monte Arad donde reposó el arca después del diluvio. Fue en el monte Moriah donde Abraham quiso sacrificar a Isaac su hijo. Fue en el monte Sinaí donde Dios entregó las leyes y los mandamientos a Moisés. Fue en el monte Carmelo donde Elías desafió a los profetas de Baal y Bacera. Fue en el monte Oreb donde
Cristo despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz para abrir las puertas de la gracia. ¿Cuántos quieren subir al monte? Por favor, levanta tu mano y grítame. Y a su nombre. Porque quiero decirte que es en el monte, la altura donde pasan los tormentos y también las tormentas. Es en el monte, hermano, donde se sacrifican los deseos y los deleites. También es en el monte donde se obedece a Dios para cumplir su santa y su divina voluntad. También es en el monte donde uno encuentra refugio en el costado de Cristo. Es en el monte donde se derrotan a todos los enemigos. Es en el monte donde vuelve la ilusión y también vuelve la esperanza. Es en el monte donde lo carnal se transforma en algo espiritual. Es en el monte donde se busca y se encuentra la voluntad del Dios Todopoderoso. Es en el monte donde somos casa de Dios y puerta para ir al cielo. Y es en el monte donde se obtiene la victoria sobre el mundo, la carne, Satanás y el pecado. A su nombre sea toda la gloria. Así que no vivas de la comodidad. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo de sacrificarnos. Quiero decirte, hermanos, que no es por lo que vemos que recibimos la bendición, que va, sino que es por lo que creemos, por lo que Dios nos bendice. No importa que las cosas no vayan bien, o que hayas tropezado o hayas fallado en este día, y el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, te esté acusando, te esté tirando dardos, te esté diciendo: has caído, has tropezado, has fallado, la has mangado, la has liado. Porque Jehová es un acusador, que Jehová Dios lo reprenda. Quiero decirte, coge esta palabra de Dios para ti. Quiero decirte que si Dios te dio una llave como a Pedro, es porque Dios provocará un antes y un después en tu vida, cumpliendo su propósito a través de ti. Yo creo en los promesos de Dios. Creo en las promesas de Dios. Creo en el propósito de Dios. Mira, tú no eres una casualidad. No. Chato, tú no eres una casualidad, Carlos, hermanos, hermanas. No somos una casualidad. Somos el plan, la idea, el propósito que Dios ha determinado y Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Ay, Padre. Por eso, Dios tiene proyectos para ti. A ver, hermano, Dios tiene proyectos para tu vida. Dios tiene proyectos para tu casa. Juan, Dios tiene proyectos para tu ministerio. Todo Dios tiene proyectos para el grupo de alabanza. Dios tiene proyectos para el pastor. Dios tiene proyectos para el tío Diego. Dios tiene proyectos para José. Dios tiene proyectos para el Lolo. Dios tiene proyectos para el hermano Manuel. Dios tiene proyectos para el hermano Diego. Chule, Dios tiene proyectos para ti, iglesia del Señor. Dios tiene proyectos para esta obra en el nombre del Señor. Pero ¿de dónde nacen los proyectos? ¿Saben los proyectos de Dios? De cómo la cara a Dios. Los proyectos de Dios siempre nacieron de la insignificancia de lo pequeño para llevarlo Dios siempre a la cumbre del éxito. Ay, Padre, lo repito. Los proyectos que Dios ha determinado y ha marcado para ti, para mí, para usted, para su casa, siempre han nacido desde la insignificancia, de lo que no vale, de lo pequeño, de lo que no sirve, para llevarlo Dios siempre a la cumbre del éxito. Ahora bien, ¿de dónde nacen los proyectos de Dios? Ay, Padre. ¿Saben? Los proyectos de Dios nacen
Simplemente de coger el Señor 2 peces y 5 panes para alimentar a más de 20.000 personas. Los proyectos de Dios nacen de un poco de aceite y de un puñado de harina para llenar todas las vasijas que estuvieron dispuestas. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde una tea, un cántaro y una trompeta para darte la victoria sobre todos los demonios que se levanten en contra de tu vida. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen simplemente de que cojas 5 piedras, un saco pastoral y una onda para darte Dios la victoria sobre la espada, sobre el arte y sobre la jabalina. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde la risa de Sara para poder engendrar a Isaac y el llanto de Ana para poder engendrar al profeta Samuel. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen simplemente del báculo de un pastor para poder libertar a su pueblo Israel y de la espada de un soldado para salvar a aquel pequeño bebé. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen simplemente de un grito y 7 vueltas para que la muralla de Jericó cayera, y mandándote que cojas un cante y una trompeta para darte la victoria a Gedeón. Los proyectos de Dios nacen desde una piedra para matar a un gigante y una quijada de asno para humillar a su contrincante. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios, señores? Con mucho respeto. Los proyectos de Dios nacen desde una burra para hablar y un gallo para avergonzar. Nacen desde un toque para sanar al leproso y una palabra para levantar al caído. Los proyectos de Dios nacen desde un pesebre para que nazca el Rey del cielo y desde una cruz para que muera el Salvador del mundo. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde la pequeña fe de un hombre llamado Abraham, desde la tartamudez de un hombre llamado Moisés, desde la sencillez y la humildad de un hombre llamado José, que ha sido capaz, hermano, de creer a Dios porque simplemente Dios le ha revelado un sueño. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde la inexperiencia y desde la niñez de un hombre llamado Samuel, desde la juventud anónima de un hombre llamado David, que estando detrás de las ovejas fue llamado para que fuese el rey de Israel. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde la pequeñez y desde la timidez de un hombre llamado Gedeón. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde los Ezequieles que han sido llevados cautivos a Babilonia. Nacen, hermanos, desde los profetas como Isaías, que se sienten indignos porque han visto la gloria de Dios. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde los jovencitos como Jeremías, que desde el vientre de su madre Dios ya los llamó para que fuesen profetas a todas las naciones. ¿De dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde mujeres como Ruth. Nacen, hermanos, desde las samaritanas, que huyen de los hombres porque tienen sus ojos y dedos que constantemente las están apuntando. Iglesia de la pequeña villa, ¿de dónde nacen los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde la pequeña estatura de un hombre llamado Zaqueo. Los proyectos de Dios nacen desde 12 hombres que escogió Dios, y el más listo de ellos era un publicano llamado Mateo, que fue capaz aún de engañar a sus propios hermanos. ¿De dónde nacen, hermanos, los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde simples pescadores de vulgo como Pedro para convertirles Dios en predicadores de multitudes. Los proyectos de Dios nacen, hermanos, desde los perseguidores y maltratadores de Saulo para convertirlos Dios, hermanos, en el padre de la doctrina. ¿De dónde nacen, iglesia, los proyectos de Dios? Los proyectos de Dios nacen desde las personas que son sencillas y humildes, que posiblemente no sean grandes, pero que todos tenían lo mismo. Todos tenían un común denominador que los hizo crecer, y este
Y el que ha preparado mesa delante de tus angustiadores, que rabia el demonio, es aquel que los mismos genes que hicieron engrandecer a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Elías, a David, a Sansón, a Isaías, a Jeremías, a Pedro, a Juan, a Marcos, a Lucas, a Pablo y Santiago. Son los mismos genes que hoy están con nosotros. A su nombre sea toda la gloria. No eres una casualidad. Pero Dios te dice en esta nada, aparta de tu vida. Sepárate de aquello que te está impidiendo que yo cumpla mi propósito en ti. Quiero decirte que el Señor solamente hace pactos con hombres y con mujeres de fe. Amén. Te lo repito. Dios solamente hace pactos con hombres y con mujeres de fe. Y muchas veces, escucha esto que te voy a decir ahora, habla bien tu oído ahora. Muchas veces Dios quitará algo de tu vida que te estará estorbando, aunque no lo entiendas y te duela, para poner algo mejor y para darte más abundantemente de lo que pides y entiendes. Porque Dios te ama más que tú a ti mismo. Y lo que Dios promete lo cumple. No lo repito, lo que Dios promete lo cumple. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios le prometió a Sara un hijo. ¿Sí? Y a pesar, hermano, de que el primero era Ismael, Carlos, el hijo de la esclava, Agar, es verdad que nació antes, pero solamente, hermanos, ocupó un espacio temporal. Porque lo que no viene de parte de Dios, escuchen, lo que Dios no ha puesto en tu camino, lo que no está dentro del plan y de la voluntad de Dios, simplemente marcará en tu sitio, en tu vida, en tu casa, en tu familia y en tu hogar algo temporal. Amén. Porque quiero decirte que la Biblia dice que en Isaac debía nacer, porque así lo había prometido Dios. Por eso Dios prometió, hermanos, que libraría a Noé del diluvio y lo cumplió. Dios prometió que Abraham le haría padre de multitudes y lo cumplió. Dios también prometió, hermanos, a José que se le cumpliría el sueño y lo cumplió. Carlos. También Dios prometió a Moisés que libertaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto y Dios lo cumplió. Dios prometió, hermanos, que Josué y Caleb que entrarían en la tierra prometida, y aunque murieron toda la generación, Josué y Caleb entraron porque Dios lo había prometido. Dios prometió, hermanos, a aquel jovencito llamado David que sería el rey de Israel y Dios lo cumplió. Dios prometió que Juan el Bautista sería quien le prepararía el camino y lo cumplió. Y Él ha prometido que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y Él lo ha cumplido, señores, dejándonos a su Espíritu Santo de gracia, de poder y de verdad. Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Por favor, levanta tu mano y grita un poderoso amén. Miren, a ver, me viene así ahora, ¿vale? No quieras ni permitas, ay Dios mío, que en tu casa o en tu vida nazca un esclavo cuando debe de nacer un heredero de Dios. Ay, lo que ha dicho el pastor ahora. No permitas que Ismael nazca en tu casa, hijo de esclava, cuando Dios te ha prometido que te va a dar a Isaac, el hijo de la promesa.
Porque como permitas que nazca un Ismael en tu casa, el hijo de la esclava traerá problemas, traerá divisiones, traerá conflictos, traerá desavenencias, traerá tristeza, angustia, dolor, amargura. ¿Sabes por qué? Porque, señores, el hijo de la esclava llamado Ismael jamás mirará por la casa del padre. Pero el hijo de la promesa llamado Isaac estará dispuesto aún a ser sacrificado para que la voluntad y el propósito de Dios sea cumplido. Por eso en esta tarde, por medio de la fe, hermanos, me lanzo en fe ahora, ¿de acuerdo? Declaro, no decreto, no decreto, declaro, manifiesto, proclamo que lo que viene a tu vida, a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio, a la iglesia, lo que viene es más poderoso y que será mejor que lo que tenías ahora. ¿Sabes por qué? Porque va a marcar un antes y va a marcar un después. Porque así son todas las promesas de Dios. Ten cuidado y sé sabio. Ten cuidado y sé sabio de hablar antes de tiempo. Y no cuentes a cualquier persona lo que todos no pueden entender. Ay, Dios mío. Si Dios te ha mostrado algo, si Dios te ha dado un sueño, Dios te ha hablado en profecía, Dios te ha hablado en visión, Dios te ha hablado en la palabra, Dios te ha hablado por medio de un hermano, promesas que Dios te las ha dado para ti. Ten cuidado a quién se lo dices y a quién se lo cuentas. Porque no todo el mundo tiene la capacidad y la madurez de entender lo que Dios te ha regalado para tu vida. Bendigo a Dios en esta tarde. Por eso, iglesia, ya quiero dejarte. Si las aguas, hermanos, si las aguas que una vez, cuando ibas pisando, se hundieron y te hundiste y creías que allí no había ya solución para tu vida, si las aguas una vez se te hundieron, declara en esta tarde que llegará el día en que caminarás sobre ellas. Yo proclamo en esta tarde que un día Dios va a poner agua debajo de mí y voy a caminar sobre ellas. Los problemas que posiblemente hoy te quieren hundir, te quieren desalentar, te quieren amargar, te quieren, hermanos, ahí dejar desfallecido, sin gozo, sin alegría, sin paz, sin contentamiento, sin ánimo, sin ilusión, amargado, defraudado, destrozado. Quiero decirte que viene el día, hermanos, en que te levantarás como las águilas, como poderoso gigante, y donde antes no llegabas, ahora llegarás. Donde antes no encontrabas, ahora lo verás. Donde antes no había solución, hoy Dios trae solución. Que bendita sea la palabra de Dios. Y donde antes no pudiste pisar ni andar, quiero decirte que ahora no solamente podrás pisar y andar, sino que también vencerás, porque Dios manifestará su gloria. Iglesia, hermano y hermana, si Él te dio una palabra, escuchen, si Él te ha dado una palabra, recuerda que nunca se olvidará de ti. Porque Dios, con mucho respeto, es formal. Y lo que Dios dice lo cumple. El pastor puede decir, puede prometer y no cumplir. Tus amigos pueden decir, pueden prometer y no cumplir. Tus hermanos pueden decir, pueden prometer y no cumplir. Tu familia puede decir, puede prometer y no cumplir.
Amén.